Bueno, muy bien, vamos a resolver algunas dudas que nos han planteado acerca de unos ejercicios que tratan de las formas de expresar la concentración en las disoluciones. Primero, tenemos que tomar en cuenta y ojalá memorizar, y si no, pues tenerlas a mano, las fórmulas. Porcentaje masa-masa es entonces masa del soluto por 100 entre masa de la disolución. Aquí no importa las unidades en las que esté la masa del soluto, siempre y cuando sean las mismas unidades en las que esté la masa de la disolución. Porcentaje volumen igual volumen del soluto por 100 entre el volumen de la disolución. No importan las unidades de volumen en las que esté expresado el volumen del soluto, siempre y cuando sean las mismas unidades en las que esté el volumen de la disolución. Si aquí son litros, que aquí también sean litros. Si aquí son mililitros, que también sean mililitros, etc. Porcentaje masa-volumen, aquí tiene que ser la masa del soluto, pero aquí sí debe estar en gramos. Esto multiplicado por 100 y dividido entre el volumen de la disolución, que aquí sí debe estar en mililitros. La molaridad se puede calcular como los moles de soluto divididos entre el volumen de la disolución en litros. Eso cuando tenemos los moles de soluto. Pero si no tenemos los moles de soluto, usamos esta de abajito, que sería la masa del soluto dividida entre la masa molar del soluto, ya que esta es la fórmula de los moles, y esto dividido entre el volumen de la disolución, que ahí sí debe estar en litros. También tenemos que recordar en todo momento que la masa de la disolución siempre es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Y por supuesto lo mismo sucede con el volumen. El volumen de la disolución siempre es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. Siempre tenemos que tomar eso en cuenta, ¿ok? Masa de la disolución es masa del soluto más masa del solvente, y volumen de la disolución también es volumen del soluto más volumen del solvente. Vamos entonces a resolver, vamos a darle vuelta aquí a la hojita y vamos a comenzar a resolver estos problemitas. Aquí tenemos, el enunciado del primero dice: se disuelven 98 gramos de cloruro de sodio, ese es el soluto, en 300 gramos de agua, que obviamente es el solvente. Recordemos que siempre el soluto es el que está en menos cantidad y el solvente es el que está en mayor cantidad. Y nos piden calcular el porcentaje masa-masa. Entonces recordemos por favor la fórmula. Entonces vamos a poner aquí porcentaje masa-masa. Recordemos que era masa del soluto por 100 entre masa de la disolución. Y entonces vamos a ver, porcentaje masa-masa sería, la masa del soluto me la están dando 98 gramos por 100, y aquí dividido entre la masa de la disolución. Pero recordemos que la masa de la disolución, como ya lo dijimos antes, es la suma de la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces aquí en masa de la disolución sumamos 98 más 300. Repito, masa de la disolución es la suma de la masa del soluto más la masa del solvente. Metemos esos datitos en la calculadora. 98 por 100 entre 98 más 300, y eso nos da 24,62%. El porcentaje masa-masa sería entonces 24,62%. Veamos el número 2. Dice una disolución al 10% masa-masa. Tiene 450 gramos de masa en total. Esa sería la masa de la disolución. Calcule la masa del soluto. Bueno, este es un caso de despeje muy sencillo. Aquí otra vez ponemos la formulita: porcentaje masa-masa es igual masa del soluto por 100 entre masa de la disolución. Pero aquí ya me están dando el porcentaje masa-masa, que me dicen que es de 10%, así que aquí pongo 10. Esto es igual a la masa del soluto, vamos a ponerle X.
ya que la masa del soluto es lo que nos están pidiendo. Esto multiplicado por 100 y dividido entre la masa de la disolución, que es 450. Para despejar la X, por supuesto, que este 450 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y el 100 lo pasamos a dividir. Y eso es igual a X. Eso lo metemos en la calculadora. 450 por 10 entre 100 y listo, ya nos da 45. Aquí sería 45, o sea, la respuesta sería 45 gramos. Esa sería la masa del soluto. Vamos ahora con este tercero. Dice, una disolución al 4% masa volumen. Contiene 29 gramos de soluto. Calcule el volumen de la disolución. Una vez más, este es un casito para despejar. Sumamente sencillo. Vamos a recordar porcentaje, masa, volumen. Esto es igual a la masa del soluto, que recordemos que tiene que estar en gramos, por 100 entre el volumen de la disolución, que aquí recordemos que tiene que estar en mililitros. Aquí es la fórmula. Repito, porcentaje, masa, volumen, masa del soluto en gramos por 100 dividido entre volumen de la disolución. Bueno, aquí ya me están dando el porcentaje masa volumen, que es 4. Así que en vez de este simbolito pongo 4. Esto es igual a la masa del soluto, que son estos 29 gramos por 100 entre el volumen de la disolución. En este caso, el volumen de la disolución es a lo que le vamos a poner X y lo ponemos ahí. Y entonces, cuando la X está aquí, vamos a pasar la X hacia acá, a donde está este dato, y este datito a donde estaba la X. Entonces, 29 por 100 entre 4. Y entonces ahí lo hacemos rápidamente en la calculadora. 29 por 100 dividido entre 4. Y eso nos da 725. Entonces, la respuesta sería que el volumen de la disolución es de 725 mililitros. Ese sería. Vamos a ver este otro. Dice, se prepara una disolución con 30 gramos de ácido sulfídrico. Ese obviamente es el soluto. Y nos dicen que están disueltos en 2.500 mililitros de disolución y nos piden calcular la molaridad. Para eso recordemos la fórmula, ¿ok? Aquí no nos están dando los moles de soluto, nos están dando la masa del soluto. Y el soluto es esta sustancia, ácido sulfídrico. Entonces, como no nos están dando la masa del soluto, como no nos están dando los moles de soluto, sí nos están dando la masa, claro que está a 30 gramos, pero no nos dan los moles, entonces tenemos que sacar los moles. Y para sacar los moles, recordemos esta fórmula. Siempre el número de moles de una sustancia es su masa dividida entre la masa molar. Ese es el número de moles, ok, masa entre masa molar. Vamos a sacar la masa molar de esta sustancia. Para eso buscamos las masas, los números másicos en la tabla periódica. Entonces, recordemos que en el caso del hidrógeno, veamos que tenemos 2 átomos de hidrógeno. Del hidrógeno vamos a multiplicar 2 átomos por la masa de un átomo de hidrógeno, que es 1. 2 por 1 es 2. Y en el caso del azufre, vamos a multiplicar la cantidad de átomos de azufre, que es 1, por la masa, por el número másico del azufre. Y el número másico del azufre, según lo podemos ver en la tabla, recordemos que la tabla está aquí así, y recordemos que el número másico es este que está aquí abajito, ¿verdad? Es el mayor, el de arriba es el número atómico, pero el que ocupamos para la masa molar es este de acá. Entonces, como podemos ver, el azufre tiene un número másico de 32. Bueno, entonces multiplicamos un átomo de azufre por 32, eso nos da 32,
Y sumamos y esto nos da 34. 34 gramos por mol, así se expresa. Esa sería la masa molar de este soluto. Y entonces ya tenemos la masa molar del soluto. Entonces ahora sí que tenemos la masa molar, vamos a usar entonces esta formulita. La molaridad es igual a la masa del soluto dividido entre su masa molar, y todo esto entre el volumen, pero en litros. Aquí tenemos otro dato que tenemos que transformar. Aquí nos están dando el volumen de la disolución, pero en mililitros. Vamos a pasarlo a litros, vamos a pasarlo aquí. Bueno, no tenemos mucho espacio, pero vamos a hacerlo aquí. 2500 mililitros. Y vamos a multiplicarlo aquí, vamos a poner 1000 mililitros aquí abajo, para que se me cancelen con estos de arriba, y 1 litro aquí arriba, ¿ok? 2500 mililitros por 1 litro entre 1000 mililitros. Así mililitros se cancela con mililitro. Multiplicamos 2500 por 1 entre 1000 y eso nos da 2,5 litros. Este es el volumen ya en litros. Ahora sí, vamos a la fórmula. Entonces, molaridad es la masa del soluto, que son 30 gramos. Lo dividimos entre su masa molar, que vimos que eran 34 gramos por mol. Y todo esto entre el volumen de la disolución en litros, que es 2,5 litros. Así. Eso lo metemos en la calculadora de esta manera. Vamos a poner aquí el botoncito de fracción y vamos a poner arriba esta división, que aconsejamos ponerla con el botoncito dividido entre, para no complicarnos. 30 dividido entre 34, y abajo le ponemos el volumen en litros, 2,5, y eso ya nos da, vamos a pasarlo aquí a decimales, 0,3529. Entonces aquí sería la molaridad 0,35, si lo queremos redondear a 2 decimales. Esa es la molaridad. La molaridad se expresa en moles entre litro. Así, 0,35 moles entre litro. Entonces, repito, primero sacamos la masa molar del soluto, ya que no me la estaban dando. El número de átomos que tenemos de hidrógeno, que son 2 átomos, por el número másico del hidrógeno, que es 1, eso nos da 2. El número de átomos de azufre, que es 1, 1 por el número másico del azufre, que es 32, 1 por 32, obviamente 32, sumamos ambos, 34 gramos por mol. Luego el volumen, que es de 2500 mililitros, lo pasamos aquí a litros, multiplicando 2500 mililitros por 1 litro entre 1000 mililitros. Este mililitro se va con este, queda 2500 por 1 entre 1000, me da 2,5 litros. Y luego ya aplicamos la fórmula. Masa del soluto, que es 30, entre masa molar, que es 34, y todo esto entre el volumen de la disolución en litros, que son 2,5. Y esto ya lo hacemos en la calculadora y nos da 0,35 moles por litro. Y por último, vamos a resolver este otro. Es también un problema de molaridad y nos dicen cuántos gramos de ácido sulfúrico, H2SO4. Y en este caso ya sí nos dan la masa molar, que es 98 gramos por mol. Esa es la masa molar de este soluto. Si nos preguntan gramos de soluto, obviamente es que nos están preguntando la masa del soluto. Y repito, aquí sí me están dando la masa molar. Entonces dice el problema cuántos gramos de ácido sulfúrico se necesitan para preparar 2 litros de disolución 3 molar. Ya me están dando la molaridad. Bueno, muy bien, entonces vamos a aplicar la fórmula. Recordemos, molaridad es igual a masa del soluto entre masa molar del soluto, y todo esto dividido entre el volumen de la disolución en litros. Pero la molaridad ya me la dieron, es 3 molar, entonces voy a poner aquí un 3. Esto es igual a la masa del soluto, que le pongo X, ese es el dato que me piden, dividida entre la masa molar, que la masa molar es 98. Y todo esto dividido entre el volumen en litros, que son 2 litros. Para resolver esto a mano, vamos a pasar a multiplicar, este 2 por el 3. 2 por 3, este 2 veamos que está dividiendo a esta fracción. Entonces este 2 lo pasamos aquí a multiplicar
y eso nos da igual a x entre 98. Y ahora este 98 también lo pasamos a multiplicar. 98 por 2 por 3, y eso es igual a x. Y eso lo hacemos acá, 98 por 2 por 3, y ya nos queda 588, y eso sería, entonces la respuesta serían 588 gramos de soluto.